Muy bien. Bienvenidos a esta novena sesión de los seminarios Holcim Contigo. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Caín Navarro, ¿sí? Asesor técnico para Holcim México. Y bueno, el día de hoy el tema para todos ustedes es cuidados y recomendaciones en obra para construir elementos de concreto de alta calidad, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a escuchar al día de hoy a nuestro panelista, a quien voy a presentarles un poquito de su trayectoria. ¿Sí? Caín Navarro es ingeniero civil, egresado de la Unisol, de la Universidad de Sonora, es colaborador de Holcim México, con más de 20 años de experiencia y especialista en concreto. Participa activamente en el área de servicios técnicos, ¿sí? Desempeñándose como asesor técnico desde 2015. Está certificado como supervisor de obras de concreto por el Instituto Americano del Concreto. ¿Sí? Entonces, sin más, pues Caín, muchas gracias por acompañarnos y te doy la palabra para que inicies. Bueno, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto presentarles esta información de este noveno tema de Holcim Contigo, que básicamente es cuidados y recomendaciones en obra para construir elementos de concreto de alta calidad. ¿Qué queremos lograr en este seminario? Básicamente, lo que queremos lograr con este seminario es conocer y difundir todos los conocimientos técnicos y procedimientos y buenas prácticas constructivas que llevamos en las obras, de tal forma de garantizar que la calidad de los concretos y la calidad en sí de las obras tengan una calidad aceptable. También un propósito muy importante de de esta plática y de las anteriores y de las que siguen de Holcim es convertirnos en promotores y dispersores de este tipo de información en nuestras áreas de influencia. Básicamente entre nuestras escuelas, en los colegios de ingenieros y de arquitectos, en las cámaras de construcción, en nuestra comunidad, con nuestros clientes. Es muy importante difundir esta información con nuestros clientes, pasársela al costo. Y un tema muy fundamental y muy importante de este tipo de seminarios es contribuir a la profesionalización y tecnificación de la industria de la construcción. Al completar este curso, ¿de qué seremos capaces? Básicamente seremos capaces de reconocer que las prácticas que hacemos en obra, es decir, las buenas prácticas del manejo del concreto en la obra, están soportadas teóricamente con información normativa aplicable a estas prácticas. Con esta información a nosotros nos valida que todo lo que estamos haciendo en campo contribuye en una forma muy notable en la calidad final del concreto que vamos a manejar. ¿Cuál es nuestro temario para este tema? El punto 1 es preparativos para la recepción del concreto. El punto 2, pruebas de aceptación del concreto. El punto 3 es colocación del concreto. El 4 es compactación del concreto. El punto 5 es acabados del concreto. El punto 6 es curados del concreto. Y como introducción, pues todos sabemos que cuando manejamos concreto premezclado en las obras, es una carrera contra el tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente el concreto tenemos una ventana muy corta para su manipulación en la obra. Y en la obra es una realidad que realmente tenemos menos tiempo de los 90 minutos que establece la normativa. ¿Por qué tenemos menos tiempo de los 90 minutos? Porque en esos 90 minutos nosotros necesitamos restarle el tiempo que tarda en llegar el concreto de la planta productora a nuestras obras, que básicamente son entre 30 y 40 minutos. Es decir, el tiempo real que tenemos nosotros para manipular el concreto en nuestras obras es entre 40 y 60 minutos. Por eso, cuando el concreto llega a la obra,
se convierte en una prioridad del proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo para manipularlo. También sabemos que el concreto es un material de construcción que está listo para usarse, pero también sabemos que este concreto no está en estado terminado, o sea, no es un producto terminado, sino más bien nosotros en las obras necesitamos llevarlo a un estado de producto terminado mediante una serie de procesos y procedimientos que son secuenciales. Y si no cumplimos o omitimos o un procedimiento o un proceso ya establecido, estamos o podemos demeritar en gran medida la calidad del producto terminado. Eso es como introducción. El punto 1 es preparativos para la recepción del concreto. Generalmente lo que no planeamos, las cosas que no planeamos, las cosas que no organizamos, las cosas que no prevemos, no necesariamente nos van a salir bien. Y más cuando vamos a trabajar o manipular concreto en nuestras obras. Por eso es muy importante que previo a los colados de concreto tengamos reuniones periódicas con los involucrados en los colados a realizar. ¿Quiénes son estos personajes o estos actores que deben de estar dentro de las reuniones previas? Pues básicamente es el propietario, es el constructor, el productor del concreto, la supervisión, el estructurista, los laboratorios externos, el personal de seguridad. Estas reuniones tienen la finalidad de prever todas las medidas para que el concreto o los colados del concreto tengan éxito. También es conocido que cuando manejamos concreto es muy importante trabajar en equipo. Ese equipo debe estar muy bien sincronizado y mejor comunicado para tener éxito en nuestras obras. Que en las reuniones previas, ¿qué temas se ven? Básicamente los involucrados en las reuniones previas revisan todas las especificaciones del concreto, de los aceros, de las cimbras, revisan los procesos constructivos, cuánta gente vamos a ocupar, qué tipo de herramientas, qué acabado va a llevar el concreto, qué método de curado se va a emplear para el concreto, cuáles son las pruebas de aceptación y rechazo y las frecuencias de estas pruebas al concreto cuando llega a la obra, qué cantidad, qué tipo de concreto, qué tipo de colocación, cuál es el flujo de concreto, el horario de los colados, las rutas de acceso a la obra, el circuito de acceso en el interior de la obra. Básicamente todas esas medidas o todos estos acuerdos son los que se llegan en las reuniones previas. De estos acuerdos sale una lista de verificación. Es decir, en esta lista de verificación quedan plasmados todos los acuerdos que se llegaron en las reuniones previas con todos los actores que participan en los colados. Es el famoso checklist. Ya que tenemos el checklist acordado entre todos los participantes en los colados, es necesario ir a inspeccionar y supervisar el elemento que vamos a colar con base en la lista de verificación previamente acordada. Esta inspección y supervisión de la obra, ¿quiénes la realizan y cuándo? Generalmente, estas inspecciones las realizan el dueño, el constructor y la supervisión. Y en los tiempos son antes, durante y después de cada colado. Tienen la finalidad de que se cumplan todo lo acordado en las reuniones previas, las especificaciones de los concretos, la separación de los aceros, las cimbras, la cantidad de gente, las instalaciones, de tal forma de que garanticemos el éxito de nuestros colados. El punto 2, pruebas de aceptación del concreto. Inmediatamente cuando recibimos el concreto en obra, nosotros ya necesitamos tener definidos cuáles son las pruebas de aceptación o rechazo a las que vamos a someter a los concretos. Básicamente estas pruebas de aceptación o rechazo deben de estar plasmadas en la lista de verificación o en el checklist. También necesitamos definir la frecuencia establecida para realizar estas pruebas.
También necesitamos tener definido la frecuencia para el muestreo de la validación de la resistencia de nuestros concretos. Básicamente, la prueba de aceptación y rechazo más popular en las obras es la determinación del revenimiento. Pero, por ejemplo, en climas cálidos también es importante determinar la temperatura de los concretos en las obras y que cumplan las especificaciones previamente establecidas en las reuniones previas. Colocación del concreto es el punto 3. La premisa básica a seguir en el proceso de colocación del concreto es que todas las características evaluadas del concreto en estado fresco se mantengan dentro de las tolerancias en todo momento durante esta etapa. Es decir, si yo transporto o coloco un concreto del punto A, el punto A puede ser la planta, al punto B, el punto B puede ser el elemento a colar, se deben de conservar todas las características del concreto en estado fresco dentro de sus tolerancias. Es decir, las características evaluadas en el punto A deben de estar dentro de las tolerancias cuando se evalúan en el punto B. Eso es muy importante en el proceso de colocación del concreto. Básicamente, esta tablita nos ayuda a seleccionar el equipo de transporte y manejos más adecuados para nuestras obras. Básicamente, esta tablita está compuesta de 4 columnas. La primera columna es el equipo recomendado para el transporte y manejo. Después viene la columna del tipo de trabajo más adecuado para este equipo, las ventajas de utilizar este equipo. Y la cuarta columna es puntos a fijar en este equipo. Básicamente, esta tablita nos orienta de una forma muy precisa para la selección del transporte y manejo del equipo. Otras recomendaciones para la selección del equipo es que el equipo seleccionado genere menor tiempo de colocación y mantenga un flujo continuo del concreto. El equipo seleccionado sea capaz de entregar el concreto en el punto más cercano posible al punto final del concreto. Que el equipo seleccionado sea compatible con el rendimiento de nuestro personal. Es decir, el gasto o el volumen suministrado por el equipo de colocación debe ser similar o igual al volumen que nuestra cuadrilla de trabajadores distribuye en el elemento. Y otra parte muy importante en la selección del equipo de colocación es de que sea económico y eficiente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la construcción es muy importante que todo lo que le seleccionamos esté de acuerdo a nuestros presupuestos. Otra cosa muy importante, una recomendación muy importante para la selección de los equipos de colocación es de mantener siempre su limpieza antes, durante y después de la colocación. Esta limpieza nos va a ayudar mucho al rendimiento de nuestros equipos y a la economía del mismo. Otra recomendación, también no menos importante, es de siempre contar con un equipo de colocación de respaldo. ¿Qué significa esto? Que cuando tengamos colados importantes o de volúmenes importantes, es importante contar si vamos a colocar el concreto con una bomba o con camiones mezcladores, tener a la mano otro equipo similar para la colocación del concreto en nuestras obras. Los equipos de colocación más comunes, pues básicamente en las obras es el tiro directo y el tiro bomba. La colocación tiro directo se refiere a que cuando colocamos nosotros el concreto en la posición final directamente del camión revolvedora o del trompo, auxiliado con los canalones, que son herramientas que los mismos camiones revolvedores disponen. La colocación tiro bomba se refiere a que cuando colocamos el concreto en la posición final, mediante la combinación de bomba pluma o bomba estacionaria. Una bomba pluma se diferencia de una bomba estacionaria, es de que la bomba pluma está montada sobre un equipo móvil y la bomba estacionaria no tiene ese equipo móvil, sino que es necesario moverla con otro equipo.
Recomendaciones para la colocación del concreto. Estas recomendaciones son muy importantes a seguir en nuestras obras. La primera recomendación dice que la caída libre máxima del concreto cuando sale del equipo de colocación, ya sea bomba o camión revolvedor, la caída máxima libre es de 1 metro. Esta distancia de 1 metro es adecuada porque no genera en el concreto segregación. Segregación significa en el concreto que se empiezan a separar las gravas de las arenas. Entonces, esto nos indica que se ha rompido, que se ha roto la fuerza de cohesión del concreto. Y no es recomendable que nuestros concretos se segreguen. La segunda recomendación es mantener siempre húmedo nuestras cimbras, nuestras terracerías donde vamos a depositar el concreto. Esto se hace con la finalidad de que nuestras cimbras o nuestras terracerías no le quiten agua a nuestra mezcla de concreto, porque esa agua le hace falta a nuestro concreto para que se lleve a cabo la hidratación del cemento. La tercera recomendación es de que cuando colocamos concretos no lo hagamos en pilas o no lo amontonemos para evitar traspaleos del concreto hacia el elemento final. Estos traspaleos nos generan también segregación en el concreto. No es conveniente generar segregación en nuestros concretos. Encolados y losas de muros de espesor considerable, es importante respetar los espesores de las capas. En concretos no masivos, la recomendación es colar capas entre 15 y 38 centímetros. Y en colados masivos o en elementos masivos más bien, respetar las capas de entre 38 y 50 centímetros. Un colado masivo o un elemento masivo es aquel que tiene por dimensiones tanto de longitud, de ancho y de espesor de al menos 1 metro de distancia. La siguiente recomendación nos dice que cuando vayamos a colar el concreto en nuestros elementos, es importante revisar las condiciones climatológicas. Es decir, el clima también juega en los colados de concreto. Cuando haya climas adversos, es muy importante o reprogramar los concretos o suspender los colados. La siguiente recomendación nos dice que la velocidad de suministro del concreto debe de ser compatible con la colocación de nuestra cuadrilla de trabajadores del concreto en el elemento. La siguiente recomendación nos dice que tenemos 90 minutos, pero en realidad ya habíamos comentado que tenemos entre 50 y 60 minutos el tiempo para manipular el concreto en nuestra obra. La siguiente recomendación nos dice que el exceso del manejo y transporte del concreto en nuestras obras nos pueden generar segregación en el mismo. La última recomendación nos comenta que cuando iniciamos un colado, necesitamos seguir colando hasta terminar el colado o hasta llenar el elemento. Es decir, una vez iniciados los colados, es casi imposible detenerlos. ¿Por qué? Porque necesitamos generar que nuestro elemento a colar tenga una pieza monolítica, es decir, sea uniforme su desempeño. Compactación del concreto. Es el punto 4. La compactación del concreto la podemos definir como eliminar la relación de vacíos que existe en el interior del concreto mediante la expulsión del aire atrapado en la masa del interior del concreto. Esta reducción de vacíos básicamente la podemos lograr mediante procesos de vibración, centrifugación, varillado, apisonado o alguna combinación de estas. Básicamente lo que hace la compactación en nuestra masa de concreto es que destruye temporalmente la fricción que hay entre las partículas
y el concreto tiende a comportarse como un líquido. Si se fijan aquí, donde está vibrando la imagen, el concreto tiene una apariencia diferente a donde está cayendo de la bomba. Métodos para la compactación del concreto. Básicamente tenemos dos métodos para la compactación del concreto, que son los métodos manuales y los métodos mecánicos. Los métodos manuales son muy eficientes, pero son muy costosos. Son costosos porque tenemos muy poco rendimiento en este tipo de métodos y es recomendable utilizarlos en obras pequeñas. Básicamente las herramientas que utilizamos para los métodos manuales pues son varillas, pisones, palas, cucharas y mazos de goma. Los métodos mecánicos pues son los más empleados en la industria de la construcción y pueden ser vibrados internos o vibrados externos o por centrifugación. Básicamente aquí las imágenes que vemos, esta imagen nos dice que es un método de vibrado externo. La máquina láser es un método de vibrado externo. La otra imagen que tenemos un método de vibrado interno o por inmersión. Básicamente estos métodos de vibrado interno son los más comunes porque son más prácticos, más ágiles y los equipos son muy duraderos. También les comentaba que los vibradores externos nos sirven para vibrar prefabricados y para elaborar losas de pavimento o de pisos, como es la máquina láser que tenemos en esta imagen. Bueno, esta tablita también nos apoya para seleccionar los tipos de vibradores que podemos usar en nuestras obras. Básicamente, en la columna número 1 donde dice grupo, es el tipo de vibrador que podemos utilizar. Y en la última columna donde dice aplicación, son las aplicaciones que podemos usar este tipo de vibradores. Esta tablita también nos da una información muy importante, que es el radio de acción del vibrador, que con esta información nosotros podemos determinar el área del concreto la cual está siendo vibrada. También tenemos otra información muy importante que nos dice cuándo podemos utilizar este tipo de vibradores en función del suministro del concreto en nuestras obras. Recomendaciones para el uso de vibradores. Generalmente los vibradores son muy eficientes cuando trabajamos el concreto en capas. Por eso es recomendable que en concretos no masivos las capas sean de 38 centímetros y en concretos masivos sean de máximo 50 centímetros. En muros y columnas, cuando vamos a vibrar muros y columnas, es conveniente que las capas con las que vamos a colar estos elementos no excedan los 50 centímetros. No debemos utilizar el vibrador para nivelar o transportar horizontalmente el concreto. Esto es algo muy importante, porque si lo hacemos, propiciamos la segregación. Las distancias de intersección entre inmersiones de los vibradores internos deben ser 1.5 veces el radio de acción que vimos en la tablita anterior. Es importante que cuando nosotros hagamos las inmersiones dentro de nuestros elementos, mantengamos el vibrador 5 centímetros separados de nuestras cimbras. Esto con la finalidad de que las cimbras no se dañen y no se vayan a abrir nuestras cimbras. Cuando colemos los elementos en más de una capa, es importante que cuando nosotros vibremos, el vibrador entre en la capa anterior al menos 15 centímetros. Esto con la finalidad de garantizar que nuestros elementos sean monolíticos. La secuencia para la inserción de los vibradores internos debe de ser una secuencia ordenada tanto en el lado transversal como en el lado longitudinal. Y las inserciones de los vibradores deben de ser siempre perpendiculares a la superficie del concreto. Estas inserciones deben de durar al menos entre 5 y 15 segundos. Este tiempo está en función de la consistencia o trabajabilidad de las mezclas que estamos utilizando en nuestros colados. Es decir,
Si utilizamos mezclas secas, ocupamos darle más tiempo de inserción, es decir, estar por el lado de los 15 segundos. Si utilizamos mezclas fluidas, vamos a estar el tiempo de inmersión por el lado de los 5 segundos. Generalmente, cuando estamos haciendo un buen vibrado, el mismo concreto nos da esa información. Generalmente el concreto cambia de apariencia, los agregados gruesos tienden a bajar de la superficie y en la superficie del concreto se muestra un halo de mortero. Cuando vamos a vibrar elementos que están fuertemente armados, no es conveniente que los vibradores de inmersión estén en contacto con nuestros aceros de refuerzo, porque se pueden dañar y pueden variar la frecuencia con que están vibrando estos equipos. Ahí es recomendable utilizar vibradores de cimbra, es decir, son vibradores externos. A eso sí los podemos colocar en contacto con el acero y así podemos lograr una buena compactación de concretos densamente armados. Defectos por la compactación inadecuada. Básicamente podemos tener 3 tipos de defectos, que es el apanelamiento y el exceso de huecos por aire atrapados en nuestros elementos y las líneas de colados. Los apanelamientos básicamente los podemos ver en esta imagen. Es cuando el mortero no alcanza a llenar los vacíos entre los agregados gruesos. El exceso de huecos por aire atrapados, bueno, aquí no podemos ver ese fenómeno, pero básicamente es lo mismo, pero a menor escala. Es decir, hay mucho aire atrapado que no alcanzó a salir a la superficie. Esos dos defectos, el apanelamiento y el exceso de huecos por aire atrapado, son originados porque no permanece el vibrador el tiempo suficiente inmerso en la masa del concreto. El otro defecto, que es la línea de colado, se genera cuando colamos nosotros nuestros elementos en capas y no penetra al menos los 15 centímetros en la capa inferior del elemento que estamos colando. Es decir, es importante que nuestros vibradores penetren al menos 15 centímetros en las capas inferiores y que también permanezcan el tiempo necesario o el tiempo recomendario dentro de la masa del concreto para evitar este tipo de defectos. También es importante no sobrepasar este tiempo determinado, porque si lo pasamos, vamos a generar nosotros mismos o vamos a propiciar la segregación del concreto ya dentro del elemento colado. Acabado del concreto es el punto 5. El acabado del concreto lo podemos dividir en varias etapas. La primera etapa es el extendido del concreto, que básicamente consiste en extender el concreto en el elemento que vamos a colar, que básicamente es lo que está presente en la imagen aquí anexa. La recomendación es de que el extendido lo hagamos rellenando ligeramente nuestras cimbras para garantizar que no falte concreto en el elemento. La segunda etapa del acabado del concreto es la nivelación o el enrasado. Básicamente, en esta etapa, nosotros tratamos de quitar el exceso que en la etapa anterior colocamos, de tal forma de que le demos un nivel apropiado a nuestro elemento, garantizando de que no falte concreto en nuestras cimbras. Básicamente esta nivelación o enrasado lo podemos hacer con una regla, ya sea vibratoria o una regla tubular, como es el caso de esta imagen. La tercera etapa es el aplanado de nuestro colado o de nuestra superficie de concreto. Básicamente, esa etapa la podemos hacer con llanas o aplanadoras. Estas llanas o aplanadoras deben de ser de madera o de magnesio. Y el aplanado necesitamos hacerlo antes del sangrado del concreto. Generalmente se recomienda que las llanas sean de madera o de magnesio para que en la superficie de nuestros elementos a colar
cuando estemos dando el aplanado, que es también generar planicidad en nuestro elemento, no cerrar el poro, es decir, no bloquear el agua de sangrado que va a la superficie. Básicamente, el sangrado es la migración del agua que está en la masa interna del concreto hacia la superficie del concreto. Entonces, si utilizamos estas herramientas, estamos propiciando que el sangrado se siga generando, porque esa es agua que nuestro concreto no ocupa para la hidratación del cemento. Otra de las finalidades del aplanado es eliminar los puntos bajos y altos en nuestra superficie del concreto. La etapa número 4 del acabado del concreto es el alisado o el acabado final. Básicamente, en esta etapa es cuando logramos generarle a la superficie del concreto una dureza y una densidad suficiente y resistencia al desgaste y a la abrasión, y también darle una apariencia adecuada a nuestro concreto. Básicamente, esta etapa de alisado o acabado final necesitamos prolongarla hasta que el concreto haya alcanzado el fraguado inicial. Fraguado inicial se refiere a que el concreto alcance al menos los 35 kilogramos por centímetro cuadrado a la penetración. Es una prueba que le hacemos al concreto para determinar el fraguado inicial del concreto y nosotros tener la certeza cuándo podemos dar el acabado final. Porque si no lo hacemos cuando alcanzamos el fraguado inicial, podemos tener defectos en nuestra superficie por el efecto de que todavía haya agua de sangrado en la superficie. ¿Qué tipos de acabados conocemos o son los más comunes? Pues básicamente es el acabado aparente, el acabado semipulido, el acabado cepillado, el acabado estampados. Esos son los más comunes. Y la finalidad, esto comentábamos anteriormente, es maximizar la resistencia, la impermeabilidad, resistencia a la abrasión, al desgaste, a la durabilidad y también generar una buena apariencia a la superficie de nuestros concretos. El punto 6 es curados del concreto. Básicamente podemos definir el curado del concreto como mantener el concreto en condiciones ideales de temperatura y de humedad. ¿Cuáles son estos valores ideales? Básicamente la temperatura debe andar en 23 más menos 2 grados centígrados y la humedad relativa debe ser al menos el 95% por un tiempo determinado para garantizar que se dé la hidratación del cemento y con eso nosotros garanticemos que el concreto cuando esté en estado endurecido alcance todas las características para las cuales fue diseñado. Métodos de curado. Básicamente existen varios métodos de curado. El primero es el encharcamiento o la inmersión de nuestro elemento en una superficie o en un tirante de agua. Básicamente este método de encharcamiento de inmersión lo podemos utilizar en superficies planas, en elementos que tengan superficies planas, en pavimentos o en losas. Lo que debemos de cuidar con este método es que el agua no debe de estar 20 grados más fría que la temperatura del concreto. ¿Por qué hay esta restricción en este método de curado? Porque si el agua está lo suficientemente fría o 20 grados más fría que el concreto, va a generar un choque térmico. Ese choque térmico se va a reflejar en nuestra superficie del concreto en unos agrietamientos. Porque básicamente, como todos conocemos, el concreto cuando se enfría tiende a contraerse y cuando está caliente tiende a expandirse. Entonces, estos diferenciales de movimientos generan esos agrietamientos en la superficie del concreto. El otro método es el rociado o aspersión. Ese método es muy recomendable en climas cálidos, pero también es importante tener una supervisión de ese método, porque es muy factible que podamos encharcar la superficie de nuestros concretos y así modifiquemos la relación agua-cemento en la superficie de nuestros concretos y al modificar la relación agua-cemento, pues reducimos la resistencia de nuestros concretos.
El otro método son coberturas húmedas. Básicamente esto es poner sobre la superficie de nuestro concreto mantas, telas, yutes que sean absorbentes o que retengan humedad, y básicamente es estar manteniéndolas húmedas por un tiempo determinado para garantizar la hidratación de nuestro concreto. Otro método muy práctico son las membranas plásticas. Estas membranas plásticas, la recomendación es de que sean de un color blanco o color transparente. Son muy prácticas y muy sencillas de implementar. Básicamente, la recomendación también es de que al momento de colocarlas estén lo suficientemente tensas para que no tengan arrugas en la superficie del concreto y no los vayan a manchar, es decir, cambiar la tonalidad del color en la superficie de nuestro concreto. Y el método más usado para el curado del concreto en nuestras obras y más práctico son las membranas de curado. Una buena membrana de curado es aquella que mantiene en el interior de nuestro concreto al menos el 80% de la humedad relativa durante al menos 7 días. Básicamente aquí podemos ver en las imágenes la utilización de los plásticos. Si se fijan, es muy práctico de colocar los plásticos en los elementos que ya tenemos colados. El curado a vapor es otro método de curado. Básicamente este método este método es costoso y es delicada su aplicación porque es muy especializada. Básicamente este método lo utilizamos cuando ocupamos tener resistencias a muy temprana edad o cuando colamos en climas fríos. Actualmente este método ya está siendo desplazado por las nuevas tecnologías en los aditivos. Básicamente con los nuevos aditivos que hay hoy en el mercado podemos generar concretos de resistencias muy altas a edades tempranas y podemos colar en climas extremosos, tanto climas cálidos como climas fríos, mediante la implementación de los aditivos. Esta grafiquita, o más bien estas gráficas, son muy ilustrativas y muy informativas, porque nos dicen cuándo debemos de curar y por qué debemos de curar. La primera gráfica, en el eje de las X tenemos el tiempo en horas y en el eje de las Y tenemos la evaporación y la exudación. Estas dos variables las podemos graficar en esta gráfica porque las unidades de medición es la misma unidad de medición tanto para la exudación como la evaporación. La unidad de medición es kilogramos de agua por metro cuadrado por hora. Entonces, básicamente, hay dos premisas. Cuando curar elementos que no van a ser pulidos, que es en este caso, que aquí nos dice esta flecha, y cuando podemos curar, elementos que van a ser pulidos. Los elementos que no van a ser pulidos los podemos empezar a curar cuando la exudación, es decir, cuando el sangrado del concreto se iguala a la tasa de evaporación del concreto. Es decir, cuando hay esa igualdad, nosotros podemos empezar a curar los elementos que no van a ser pulidos. ¿Cuándo podemos empezar a curar los elementos pulidos? Básicamente cuando le demos el acabado final y o cuando alcancemos el fraguado inicial de nuestro concreto. Ese es el tiempo recomendado para empezar a curar nuestros elementos de concreto. ¿Por qué curar nuestros elementos de concreto? La siguiente gráfica también es muy ilustrativa. Nos representa 4 gráficas de resistencia. Estas 4 gráficas es la misma mezcla, es una mezcla idéntica de concreto. La única diferencia que tienen estas 4 mezclas es el tiempo de curado al cual fue sometido cada una de las mezclas. La gráfica en rojo es una mezcla que estuvo curada durante 28 días. La gráfica en verde es una mezcla que estuvo curada por 7 días continuos, los primeros 7 días. La gráfica en azul
es una mezcla de concreto que se curó los primeros 3 días. Y la gráfica en negro es una mezcla de concreto que nunca se curó, es decir, que se dejó a la intemperie. Si nosotros hacemos la intersección de los días con los porcentajes de resistencia de esta misma mezcla de concreto, tenemos que la mezcla que se curó continuamente alcanza a los 28 días un 98% de la resistencia. La gráfica que se curó al menos los primeros 7 días alcanza aproximadamente un 85% de su resistencia. La mezcla en azul que se curó al menos los primeros 3 días alcanza una resistencia aproximadamente del 75%. Y la mezcla que nunca se curó, que se mantuvo en la intemperie, alcanza a los 28 días un porcentaje del 60%. Es decir, esta es la importancia de curar nuestros concretos por cualquier método posible. El mejor método de curado es el método que es más eficiente y más oportuno. Y básicamente con esta información que le estamos compartiendo, nosotros podemos saber en qué tiempo curar y cuánto tiempo lo necesitamos curar para que sea eficiente. Otra información que podemos apreciar de esta gráfica es de que si nos vamos aquí al 100% o cuando alcanzamos el 100%, si se fijan, las únicas muestras que alcanzan el 100% es la gráfica en rojo y la gráfica en verde, es decir, la que estuvo 28 días curada y la que tuvo los primeros 7 días de curado. De ahí viene la recomendación de que al menos necesitamos curar nuestros elementos de concreto al menos los primeros 7 días. Con esto damos o concluimos la presentación de la información. Perfecto, Caín, muchas gracias. Gracias por tu presentación, por las recomendaciones para todos los que nos acompañan el día de hoy. Y pues bueno, tenemos varias preguntas que nos realizan. Entre ellos, Julio Moreno pregunta, aun cuando se han respetado toda la planeación, cuando surgen imprevistos y se comienzan a juntar las ollas revolvedoras, ¿se pueden emplear aditivos en el concreto? Sí se pueden emplear aditivos en el concreto, pero básicamente cuando ya se nos empiezan a juntar los volúmenes de concreto, como ya definimos que hay un tiempo muy acortado de manipulación del concreto, es conveniente tener o echar mano del plan B de la lista de verificación. ¿Cuál es el plan B? Básicamente es hacer un corte en nuestro elemento de concreto para que ese elemento de concreto no se vea perjudicado por los efectos adversos de un concreto que ya tenga más de 90 minutos de fabricado. Ok, perfecto. Muchas gracias, Caín. También Rodrigo Torres pregunta, cuando sale de planta el concreto, ¿a partir de qué momento comienza el tiempo de fraguado? ¿Es conveniente utilizar la bacha de la bomba para completar elementos estructurales? Bueno, los fraguados de los concretos están mucho en función de los climas donde estamos colando, es decir, de las condiciones climatológicas. Generalmente en climas adversos o en climas cálidos, nosotros necesitamos que nuestros tiempos de fraguado sean un poco más largos. Aproximadamente entre 4 y 5 horas andan los tiempos de fraguados en climas cálidos. Y en climas fríos, pues básicamente es reducir un poco el tiempo de fraguado. Básicamente andan entre 3 horas y media y 4. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era, Julio? Sí, dice que sí es conveniente utilizar la bacha de la bomba para completar elementos estructurales. Bueno, la bacha de la bomba sí la podemos utilizar, siempre y cuando que generalmente cuando nosotros terminamos de bombear el concreto, esa bacha es lo que queda en la tolva de la bomba. Pero si nosotros nos damos la instrucción al bombero
o al personal encargado de la bomba de que esa bacha nosotros la vamos a utilizar para cerrar ese elemento estructural. Los operadores generalmente lo que hacen es adicionarle agua a esa mezcla e irla a depositar en el área de desecho. Entonces, sí la podemos utilizar siempre y cuando nosotros le avisemos a los operadores que no le adicionen agua a esa bacha. Ok, perfecto. Muchas gracias, Cain. Vamos a ver. Igual, hablando de temperaturas, pregunta Abraham, ¿cuántos días como mínimo debe de mantenerse húmeda una losa en climas calurosos? Bueno, la información la podemos sacar de la última lámina. Básicamente la recomendación es de que al menos estén curados los primeros 7 días de elaboración de la mezcla. Eso es al menos 7 días. Si podemos curarla más de 7 días, es mucho que mejor. Ok, perfecto. Pregunta Alma. En caso de defectos por compactación del concreto, ¿existe algún producto con el que pueda subsanar los huecos con una mezcla con una resistencia parecida al concreto colocado? Sí existe, pero lo que tenemos que hacer primero es evaluar la gravedad del daño en el elemento estructural. Si es un elemento estructural importante y el daño es importante, la recomendación es demoler el elemento, porque no nos podemos arriesgar, porque no conocemos si en el interior del concreto se presenta la misma problemática. Entonces, hay métodos para evaluar los elementos que han sido dañados por un mal proceso constructivo. Cuando nosotros lo evaluemos y estemos conscientes de que de los daños no son superiores o no son mayores, sí podemos reparar, y si hay productos para reparar los elementos estructurales de concreto, que inclusive son productos que alcanzan una mayor resistencia que el concreto que vertimos en los elementos. Perfecto. Muchas gracias, Cain. Carlos pregunta, en los casos del piso pulido de alto brillo, ¿el curado qué tiempo tiene o qué tiempo lleva? Lo mismo, todo lo que es base cemento, independientemente de sus acabados o independientemente del elemento, debe de tener al menos los primeros 7 días de curado en condiciones controladas. Es decir, respetar la temperatura y respetar la humedad relativa. Y eso necesitamos nosotros replicarlo en las obras. Y para replicarlo en las obras, para eso están los métodos de curado adecuados o los que más nos convengan a nosotros. Ok, perfecto. Mari pregunta, al producirse la segregación, se pueden generar grietas en las losas después del desencofrado. Pregunta. ¿O cuál es el efecto que se produce en los elementos tipo losa con la parte de la segregación? Bueno, la segregación, comentábamos que es un fenómeno que se presenta cuando se rompe la fuerza de cohesión en la masa del concreto. Entonces, esta segregación nos va a generar que nuestros elementos de concreto no sean monolíticos. Entonces, si no son monolíticos, pueden ser estructuralmente inestables por este agrietamiento. ¿Por qué? Porque esos apanelamientos de la falta de vibración generan áreas débiles en nuestro elemento de concreto. Entonces, si tenemos áreas débiles en nuestros elementos estructurales de concreto, tenemos un riesgo potencial de que esa grieta se agrave o crezca y afecte al área sana del elemento colado. Ok, perfecto. Muchas gracias, Cain. Pregunta Enrique, ¿los plásticos negros o transparentes no propician más la evaporación que uno color blanco? Bueno, por eso la recomendación es de que los plásticos sean de preferentemente cristalinos o de color blanco, porque los de color negro absorben mucho calor solar o radiación solar. Entonces, esa radiación solar sí provoca evaporación en la superficie del concreto. Pero también lo que podemos hacer si nosotros sabemos que estamos en una condición climatológica donde la tasa de evaporación es alta, la recomendación es de que antes de poner el plástico, echemos
un tirante de agua en la superficie de nuestro concreto y posteriormente colocar este plástico de color negro o de diferente color. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Humberto, ¿en un colado de pavimentación en calle es bueno hacer el corte de juntas antes de los 7 días o en qué momento recomienda hacerlo? Bueno, es una pregunta muy profesional y vamos a tratar de hacer una respuesta profesional. Esa pregunta está mucho en función de las condiciones también climatológicas donde estamos colando. Generalmente las juntas las vamos a hacer para evitar que nuestro concreto se agriete por contracción por secado. Es decir, esa contracción por secado se genera en nuestras losas de concreto cuando el agua que está en el interior de la masa del concreto, por efectos de la evaporación del agua y por efectos de las condiciones climáticas, se va muy rápido. Entonces nosotros necesitamos estar conscientes qué tan rápido se va esa agua. Entonces la recomendación es de que si no medimos esa tasa de evaporación o no tenemos esa información a la mano, hagamos esos cortes o esas juntas de contracción lo más rápido posible. ¿Qué es lo más rápido posible? Cuando nuestra cortadora, en nuestro elemento de concreto, no genere desperfectos en el corte, es decir, no genere despostillamientos, que pueden ser después de las 4 horas del fraguado inicial, entre 4 y 10 horas del fraguado final, perdón. Ok, muchas gracias. Comenta Jesús, en concretos masivos, ¿cómo es el curado? Por ejemplo, para una base, losa de 2 metros de peralte. Bueno, ya comentamos que ahí es muy importante controlar la temperatura. Si vamos a curar con agua, necesitamos controlar la temperatura del agua, que no sea 20 grados menor a la temperatura interna del concreto. Básicamente, si no conocemos la temperatura interna del concreto, nosotros podemos estimarla con estudios que se han hecho anteriormente. Generalmente las temperaturas del concreto entre el primer día y el tercer día andan del rango de los 80 a 90 grados centígrados. Entonces, la recomendación de que los colados masivos no los curemos con agua, sino más bien pongamos una cubierta térmica en la superficie del concreto, porque el mismo clima, la variación del clima entre el día y la noche puede generar esta variación de temperatura en el aire del concreto y nos generen también ese agrietamiento. Entonces, la recomendación es no descimbrar el elemento masivo y en la parte superior o en la parte expuesta del concreto masivo poner unas colchas térmicas o unos zules térmicos para mantener el calor al menos durante 5 días y que se disipe ese calor interno en la masa del concreto. Esa es la recomendación. Perfecto, muchas gracias. Okay. También pregunta Julio. En elementos expuestos a mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche, por ejemplo, una zapata de un viaducto, ¿cuál sería el mejor método de curado? Pues básicamente aquí estamos viendo el efecto de los gradientes de temperatura menores a 20 grados centígrados entre la temperatura ambiente y la temperatura del concreto. Entonces, en este tipo de losas también es aplicable colocar mantas aislantes sobre la superficie de los elementos. Perfecto. Pregunta Jorge. Cuando se utiliza hielo para bajar la temperatura del concreto, sustituyendo parte del agua de la mezcla, cuando hay o cuando se expone a climas calientes, también afecta en el choque térmico y provoca grietas. Bueno, ahí también tenemos que tener cuidado cuánto hielo le vamos a echar a nuestros concretos. Generalmente en climas cálidos, la recomendación es echarle hasta el 35% de sustitución de agua por hielo. Entonces, esto nos genera que la temperatura del concreto no baje exageradamente, sino que nos genera el cumplimiento de la temperatura que nos marca la normativa 155, que son 38 grados centígrados como máximo.
Ok, perfecto. Nos preguntan también dónde pueden encontrar esta grabación o este material. Bueno, les comento, esta grabación será subida a la página o al canal de YouTube de Holcim México. Ahí van a poder encontrarla. Y también en todas las fanpage de Holcim México, Soluciones Concretas, Holcim México, y Cementos Apasco, también podrán ahí visualizarlas en esta misma semana. Entonces, por los que preguntan por el material, ahí podrán encontrarlo. Dice Humberto, entre colado y colado en una losa se generan juntas frías. ¿Se puede colocar inmediatamente al siguiente día o es recomendable darle un tiempo de fraguado? Bueno, la recomendación es de evitar las juntas frías. Porque si nosotros tenemos una junta fría, quiere decir que ese elemento de concreto que nosotros colamos no está en una forma monolítica. Entonces ya explicamos que si nosotros tenemos un concreto que no es monolítico, está en riesgo estructuralmente. ¿Por qué? Porque tenemos una área débil en nuestro elemento de concreto. Entonces la recomendación es en todo momento evitar las juntas frías en nuestros elementos que vayamos a colar. Perfecto, muchas gracias. Siguen llegando más preguntas. Comenta Mario, en un edificio que se está reestructurando con elementos masivos en cimentación, ¿qué tipo de curado recomienda? Pues básicamente las cubiertas térmicas, no descimbrar hasta después de los 7 días. Si tenemos la posibilidad nosotros de instrumentar esos colados masivos con termómetros para estar monitoreando la temperatura del interior del concreto, es mucho que mejor, porque así ya vamos a tener la referencia a qué temperatura está en el interior del concreto y cuál es la temperatura ambiente, y ahí podemos sacar el gradiente de temperatura. Entonces, si el gradiente de temperatura no es mayor a 20, podemos descimbrar y podemos retirar la cubierta térmica de nuestros elementos masivos. Esa es la recomendación. Perfecto. Muchas gracias, Caín. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Creo que fueron respondidas la mayoría de las preguntas que nos hicieron llegar. Entonces, igual invitarlos al siguiente webinar que tenemos, ¿sí? Sería el número 10 de toda de los seminarios Holcim Contigo. Y nuestro próximo tema es durabilidad en el concreto, de la teoría a la práctica. ¿Sí? Va a ser impartido por el ingeniero Armando Escobar. Los esperamos el martes 6 de octubre a la misma hora, 10 de la mañana, para que nos acompañen. ¿Sí? Estén pendientes de las publicaciones en nuestras páginas de Facebook, así como los que están registrados para recibir información, estén atentos. ¿Sí? Entonces, nos vemos el día martes 6 con el tema número 10. Y pues gracias, Caín, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por invitarme y gracias a los participantes. Perfecto, sí, muchas gracias a los más de 200 participantes que tuvimos en esta sesión. Entonces, nos vemos y que tengan un muy buen martes. Gracias, Caín, nos vemos. Igualmente, nos vemos, cuídense. Hasta luego.